Buenas noches, profesor. Mi nombre es Néstor Martínez Javier. Soy del 4MV2 y le voy a presentar mi tema de elementos para mediciones básicas en circuitos eléctricos. Ok. Antes de empezar, pues vamos a definir qué es medir o qué es la acción que nos conlleva a medir. La palabra medir la acción de medir se refiere a la acción de comparar una cantidad determinada de algún objeto o algún elemento con una unidad de medida, en donde se establece cuántas veces dicha unidad cabe dentro de un espacio o una longitud o un objeto. Esta comparación se lleva a cabo generalmente con un instrumento de medición, el cual debe de estar graduado a la, pues, en base a la unidad que nosotros queremos medir. Poniendo el ejemplo del flexómetro en la imagen del lado izquierdo, podemos ver que un flexómetro está graduado en metros y al querer medir una longitud que es muy larga, lo único que estamos haciendo es ver cuántas veces cabe dicho metro en esa longitud. Eso es a lo que se refiere medir. Vamos a hablar de qué es la validez en los sistemas de medición. Ok, la validez se entiende como el grado de valor que se confiere al dato. Es decir, nos da la validez nos da un dato tanto de la percepción que se tiene del objeto y lo que nos va a conllevar a si una medición es correcta o es incorrecta. Tenemos validez de dos tipos, interna y externa. La validez interna es el grado en que la medición nos refleja la situación actual que se pretende medir de dicho objeto, de algún objeto, perdón, o de alguna longitud. Es decir, nos refleja la situación o estado de la muestra propia. Esta validez, la validez interna, tiende a disminuir cuando se tienen piezas de longitud muy corta o de difícil acceso, sesgos tanto de selección, de medición y de interpretación. Y pues ya lo había mencionado, alguna irregularidad dentro de la muestra. Y por último, la validez externa, que es el grado en el que la medición puede generalizarse a otras situaciones o algún otro factor externo. Cuando se tiene una validez interna previa, nos va a dar pues como un panorama más amplio de qué es la pieza que se va a medir, qué tanta exactitud sí, qué tanta exactitud va a tener y qué tanta validez externa nos va pues a dar la medición. Una vez sabiendo esto, vamos a hablar qué es la precisión. La precisión es el grado en el que se reduce la incertidumbre debido al azar o algún tipo de error en la medida. Una medida que no sea precisa a nosotros nos va a alejar de la medición real o del valor real de la medida. Es por eso que es necesario pues no tener ningún tipo de error tanto de interpretación como pues en la superficie del material y del objeto del instrumento que vamos a utilizar. ¿Qué es la exactitud en la medida? Bueno, la exactitud es la ausencia de sesgos en una medición. Esta capacidad nos acerca a nosotros a una medición más real y correcta. Es decir, a faltar algún tipo de sesgo y siendo la medición más exacta, tenemos un valor real dentro de esa medición. ¿Qué es la resolución? Bueno, hablar de resolución nos refiere a la unidad más pequeña que puede medir algún aparato o algún instrumento de medición. Esto es propio tanto del fabricante como de las especificaciones del instrumento o del producto. Y también por el diseño del sistema de medición. Una regla práctica para escoger, o incluso es una regla internacional, para escoger la resolución del instrumento, es que debe ser de al menos 1/10 del rango que se pretende ser medido. En este caso tenemos una imagen de un vernier en el cual nos dice que la resolución es de 1/20 de milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad más pequeña que vamos a poder medir con este vernier es de 1/20. Esto se representa en la escala del vernier del 0 al 1
esta es la unidad más pequeña que podemos nosotros medir. Y pues a nosotros nos va a ayudar a saber elegir el instrumento correcto para la situación que nosotros necesitamos determinar. Vamos a hablar qué es un patrón de medida. Un patrón de medida es una medida convencional e incluso una unidad, es decir, es una medida que se establece conforme a algún tipo de convenio o acuerdo o incluso un sistema de unidades para poder establecer un sistema de medición que pueda ser de aplicación generalizada y con validez en cualquier lugar. En este, pues como un ejemplo tenemos el Sistema Internacional de Medidas, en el cual se almacenan todas las medidas y se tiene una unidad predilecta para, pues, para trabajar dicha medida. ¿Qué es una máquina eléctrica? Bueno, una máquina eléctrica es un dispositivo conformado por componentes de accionamiento electrónico como motores, condensadores, computadoras, equipo de iluminación, controladores, etcétera, que a nosotros nos puede ayudar a nivel industrial a resolver múltiples tareas, tanto de transformación de fuerzas en el caso de algún tipo de prensa o polea, en el cual pues entra una fuerza y sale una en muchos casos mayor. En el caso de algún tipo de fabricación industrial, eh, poniendo el ejemplo de la industria del plástico, en el cual pues hay máquinas que se dedican específicamente a través de resistencias, calentar algún material para darle alguna forma. También en sistemas o aparatos de medición, tales como algún tipo de flexómetro de rueda que se accione a través de algún mecanismo electrónico o de fricción y que además pueden ser utilizados a nivel industrial, como ya lo había mencionado. Vamos a hablar de 5 unidades de medida que se pueden aplicar en las máquinas eléctricas. El columpio, cuya letra o abreviatura es la letra C, que es la unidad de carga eléctrica. El voltio, cuya letra es V, que es la unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz. El ohm, cuyo símbolo podemos observarlo, que es una unidad de resistencia eléctrica. El faradio, cuya letra es F, unidad de capacidad eléctrica, y el vatio, que a nosotros nos mide la potencia eléctrica. Este tipo de medidas pues lo podemos ver comúnmente en el día a día o en la aplicación de máquinas eléctricas para pues diferentes fines. Vamos a hablar de qué tipos de errores se conocen en los sistemas de medición. Existen 3. El error aleatorio o de muestreo, que este error se da más o es propio de la apreciación del operador a la hora de realizar la medición. Es decir, en el caso de un vernier, se tiene que, al efectuar la medición, la escala del vernier debe de coincidir en algún punto con la escala principal. Si en dicha apreciación se tiene algún tipo de error al ver esa medida, pues vamos a tener un error aleatorio, nuestra muestra no va a ser exacta. Perdón, nuestra medida no va a ser exacta. Y por algún otro factor que afecte la medida, pues sería un error aleatorio. Vamos con un error sistemático o sesgo. Este error o sesgo es propio del aparato de medida o del instrumento de medición. Pongamos el ejemplo de un micrómetro. Si los dos palpadores de un micrómetro no se encuentran rectos o rectificados, al efectuar una medida nosotros vamos a tener una medida errónea, ya que pues los dos palpadores no nos van a permitir tocar completamente la superficie de lo que se quiera medir y pues lógicamente no vamos a tener una medición correcta. Vamos con el error aleatorio, que es la distorsión de la medición debido a la variabilidad de la muestra a medir. Esto se refiere más que nada a qué tan, pues sí, a la superficie de la pieza a medir. Si la pieza no se encuentra totalmente recta, pues a nosotros nos va a dar una medida errónea. Incluso si es un lugar en el que es difícil acceder con el instrumento de medición, pues vamos a tener un error aleatorio dentro de nuestra medida. Vamos a hablar ahora de qué es un circuito eléctrico.
Un circuito eléctrico es pues un conjunto de componentes eléctricos tales como resistencias, capacitores, inductancias, condensadores y fuentes y receptores de electricidad, las cuales están conectadas eléctricamente entre sí y cuyo propósito es generar, transformar e incluso modificar alguna señal eléctrica. En el caso del circuito que tenemos en pantalla, pues podemos ver que existe algún cable, que es el conductor, a un fusible y un interruptor, el cual nos va a ayudar a accionar dicho mecanismo, un receptor, que en este caso es un foco, y un cable. Aquí lo que podemos ver es que estamos transformando energía en energía luminaria o energía que nos va a ayudar a iluminar. Aquí podemos ver pues también la fuente de voltaje. Y vamos a hablar de cómo se clasifican las máquinas eléctricas. Desde un enfoque industrial y mecánico, las máquinas eléctricas pueden clasificarse en dos tipos, rotativas y estáticas. En el caso de las rotativas tenemos que pueden ser de corriente alterna, corriente directa, monofásica, trifásica y continua. Tenemos de tipo síncronas, asíncronas, conmutadas y bueno, estas son dentro de las rotatorias. Tenemos dentro de las máquinas rotatorias un generador, motor, compensador, motor monofásico en serie, convertidor de frecuencia, algún otro tipo de motor como es el motor universal y un convertidor. Y dentro de las máquinas estáticas tenemos el transformador, regulador de inducción, variador de fase, cicloconvertidor, troceador, rectificador e inversor. Son los que tenemos más de uso industrial y podemos ver más presente pues en el día a día. Y bueno, por mi parte sería todo, le agradezco la atención.